Hoy vamos a hacer dos viajes. Uno a tierras de Alicante, a tierras alicantinas, y otro a un lugar maravilloso en la Sierra Mágina. Un lugar con misterio, un lugar con misterio de poder, cargado de muchas historias que forman parte de esta piel de toro que es España. Ni más ni menos que Belmez de la Moraleda. Y vamos a estar de mano de otra personalidad increíble, ni más ni menos que Pedro Amorós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuche, Pedro. Muy buenos días, querido Alberto. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, por aquí, por tierra de la costa tropical, y para nosotros un lujo y un placer poder contar contigo como con grandes personalidades, grandes amigos también dentro de lo que es este abanico y este árbol gigantesco con miles de ramales como el mundo del misterio. Y vamos, Gracias a ti. Es un honor estar aquí contigo. el honor es nuestro. Ni más ni menos estamos hablando de una personalidad increíble, eh, uno de los mayores expertos, digamos que, y me atrevería a decir que él es el mayor experto a nivel mundial sobre el tema de la psicofonía. Muchas gracias. Como es sabido, un experto en distintos temas, distintas disciplinas, y una de ellas es el tema de la Casa de las Caras. Él ha podido estudiar de una forma concienzuda y muy precisa y contundente esa historia tan increíble. Y hoy vamos a hablar de la actualidad, pero primero vamos a hablar de esta gran personalidad como es Pedro Amorós, ingeniero informático, y dentro de lo que es el aspecto del terreno de la parapsicología. Bueno, lleva ya más de 30 años dedicado a la investigación, a todas las comunicaciones instrumental, para una posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de la psicofonía y es considerado, como he dicho, uno de los mayores y mejores y más grandes y rigurosos y serios del mundo en este tema de la psicofonía, de lo que es también la transcomunicación instrumental. Y tiene un gran archivo, cuenta con más de 60.000 psicofonías. Yo creo que me quedo corto. También Tengo muchas. bueno, y también pues de una forma u otra estas investigaciones están centrando en un esfuerzo en conseguir resultados con, digamos, con el uso de portadoras de alta frecuencia, con el fin de facilitar, bueno, la captación a psicofonía y tener unos detalles más sobre este mundo tan increíble como es el de la VP. Pero como hemos dicho, vamos a tratar, porque en otra ocasión hablaremos de psicofonías, nos interesa. A final de enero murió un buen amigo nuestro, Miguel Pereira Gómez, hijo mayor de María Gómez Cámara. De una forma u otra, pues lo tenemos en el recuerdo. Tengo la suerte, como seguramente tú, de poder haberlo conocido durante numerosas ocasiones. Y bueno, vamos a empezar directamente por este tema tan increíble. Vamos de viaje a Belmez. ¿Cómo comenzó el fenómeno de las caras de Belmez, Pedro? Bueno. Muchas gracias por esa maravillosa presentación. De verdad te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues mira, yo llevo 24 años estudiando el fenómeno de las caras de Belmez. Prácticamente desde el año 1995, bueno, pues mis viajes a Belmez han sido constantes, unos de control, otros de investigación, otros de examen, otros de experimentación, de investigación. Es decir, a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de realizar multitud de pruebas junto con mis compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que, bueno, pues nos hemos intentado acercar, nos hemos preocupado de estudiar cuál es un poco la génesis del fenómeno, ¿no? De lo que creo que hoy mencionaremos, aunque sea con algunas pinceladas, ¿no? Yo podría decirte que el fenómeno no se sabe bien cuándo empieza. Yo creo que este es el primer programa donde lo digo, pero es la realidad. El fenómeno oficialmente empieza el 23 de agosto de 1971, cuando María Gómez Cámara ve una cara en el suelo de la cocina, al lado de su fogón donde ella cocinaba, ¿no? A partir de aquí empiezan a pasar, a ocurrir, a suceder distintos fenómenos extraños de formación, que en parapsicología los conocemos con el nombre de teleplastias, que son formaciones a distancia, posiblemente inducidas por un factor
paranormal que tendría su origen en una persona, en una mente, en una entidad viviente y por supuesto en un soporte, ¿no? Y en este caso era el suelo, esa pequeña casita de la antigua Rodríguez Acosta número 5, posteriormente calle del Real y actualmente calle de María Gómez, ¿no? Este yo creo que es el comienzo inicial, el comienzo oficial, perdón, de lo que es el fenómeno de las caras de Belmez, de la Moraleda. Sin embargo, podríamos decir que muy probablemente desconocemos cuál es el primero de los factores que se catalizan en el lugar a la hora de empezar a formar este tipo de teleplastias, ¿no? Sí es verdad que a lo largo del tiempo es un fenómeno que se ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido transformándose, porque es un fenómeno vivo, es un fenómeno de tipo orgánico que, no sé, tiene como característica peculiar que los rostros de formación no solamente son rostros, sino son cuerpos, son efigies, son familias, son miradas, son sensaciones que te captan la atención el propio fenómeno. ¿Por qué son únicas las caras de Belmez? Bueno, las caras de Belmez yo creo que es como el turrón de Gijona, ¿no? Tiene una especie de denominación de origen. La teleplastia es uno de los fenómenos que se estudian en parapsicología, producido por una mancha de humedad. Sabemos que a veces se forman caprichosamente determinado tipo de figuras en paredes, en suelos, en techos, sobre todo en techos por las goteras de filtración, ¿no? Esto da origen a lo que se llama endocoloplastia, que también de algún modo está vinculado con el fenómeno de la teleplastia y se produce a través de lo que nosotros conocemos como una psicorragia, una emanación. Yo sé que estoy diciendo nombrajos, ¿no? Pero lo explico, ¿no? Una emanación de fluido PSI, energía psi, que influye directamente sobre la materia y que tiene un índice de transformación bastante importante, al punto de crear lo que nosotros conocemos como pareidolias visuales que se distinguirían en las pareidolias naturales que aparecen en la vida. Es decir, si tú miras en las nubes, pues ves un elefantito, o si a lo mejor ves, pues por ejemplo, un grifo, te das cuenta de que el grifo es la nariz y los pomos del agua son los ojos, luego el desagüe es la boca, etcétera, ¿no? Esto es un fenómeno conocido, que es la pareidolia, donde realmente se estudia la posibilidad, más que la posibilidad, es algo demostrado, que la mente humana es capaz de conformar determinado tipo de grafismos en el espacio, en la naturaleza, y es capaz de componer caras, ¿no? Caras y rostros. Es interesante, sobre todo, ver el fenómeno paraidólico y compararlo con lo que son las teleplastias de Belmez. ¿Por qué son únicas? Porque este tipo de teleplastias se salen de lo normal. No se trata de caras, son cuerpos, son cuerpos enteros, con sus manos, con sus dedos, con sus uñas, con su vestido, como la dama de la novia que hay, o la dama desnuda, que representaba el cuerpo entero con sus manos cubriendo sus partes, y bueno, pues incluso con los pechos al aire, tapándose con una mano. Es decir, una pareidolia es cuando realmente el cerebro, la mente, configura una cara. Sin embargo, cuando se visualiza determinado tipo de parámetros que son componentes de la estructura morfológica de un cuerpo, entonces no podemos hablar de pareidolia. Tenemos que hablar de un fenómeno paranormal que se llama teleplastia o endocoloplastia. Y esto es lo que ocurre en Belmez. En Belmez han aparecido más de 600 rostros diferentes, que han aparecido, se han movido, se mueven, están serios y sonríen, están sonriendo si se ponen tristes, envejecen, se hacen gruesos como la dama desnuda, por ejemplo, y terminan por desaparecer cuando realmente fenecen. En relación a estas caras, se realizó una investigación muy curiosa de este caso, de este tema tan increíble,
a nivel personal amo, como muchas personas, y a la vez es muy conocido, uno de los fenómenos paranormales vivos más conocidos del mundo. Y se hizo una experimentación, como he dicho, que es el proyecto Génesis. ¿Qué es exactamente? Bueno, el proyecto Génesis, en el canal mío de Aventura del Misterio, podéis ver que de YouTube, que se llama Aventura del Misterio. Podéis ver un poco un reflejo de lo que quedó del proyecto Génesis, ¿no? El proyecto Génesis se inicia por parte, empezamos a configurarlo nosotros, ¿no? Y luego distintos compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y yo empezamos a ponerlo en práctica. El proyecto Génesis empezó intentando relacionar a María Gómez Cámara como uno de los factores fundamentales para la producción fenomenológica. Sabemos perfectamente que los fenómenos paranormales tienen un porqué, ¿no? O tienen un motivo, o tienen un detonante. Este detonante hay que buscarlo si no lo encontramos. Y muy probablemente este detonante, en el caso de las casas de Belmez, lo podamos encontrar en varios factores, como son el suelo de la casa, como es la humedad relativa del subsuelo de la casa, y también como es María Gómez Cámara. De forma que si el suelo de cemento es una pizarra, y bueno, la humedad es la tiza, María es la que pinta aquello, ¿no? Sin embargo, la pregunta que nos hacíamos era ¿quién mueve a María? Que es lo que roza la parte trascendental del fenómeno en sí. Esto es la pregunta y este es el por qué el proyecto Génesis se configura. Consistía en crear un suelo flotante de cemento con la misma estructura que tenía el suelo antiguo, hacer una serie de planchas de 60 por 60 más otras planchas circulares de 12 centímetros, en las cuales, en presencia de María, en un estado alterado de la mente, y digo esto porque es importantísimo tenerlo en cuenta, ese suelo va fraguando delante de la propia María. Y nuestra intención es ver si en ese suelo fresco de formación se plasmaban caras, rostros, teleplastias. El resultado fue positivo. A lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que en esas planchas de 60 centímetros por 60 centímetros empezaron a formarse rostros, y algunos de ellos bastante definidos, muy similares, no iguales, muy similares a las formaciones que podemos observar, que podíamos observar en la Casa de las Caras, ¿no? Y que hoy en día es bastante complicado observarlas porque muchas de ellas han mutado y otras han desaparecido, ¿no? Pero esta era la base, ¿no? Crear un estado alterado de conciencia en María, que lo conseguimos a través de varios medios de prensa, como era nuestra querida revista Enigmas del Hombre y el Universo, que la fundó nuestro amigo, querido y gran maestro, el doctor Fernando Jiménez del Oso, y que por supuesto pues a través de las publicaciones conseguíamos el interés, que se despertase el interés de la realidad de la Casa de las Caras de Belmez, ¿no? Lo que había, las formaciones que se estaban detectando y demás, ¿no? Ese estado alterado hizo que la propia María Gómez Cámara detonase un estado alterado de la mente, y a consecuencia de eso un índice de formación superior que pudimos comprobarlo dentro de nuestras pruebas de control. Solo ese fenómeno, que no es poco, se queda en eso, en esas teleplastias. Es decir, ¿hay fenómenos paranormales en la Casa de las Caras? Bueno, la Casa de las Caras de Belmez no es un lugar en el cual hayan pasado muchos fenómenos paranormales, pero sí han ocurrido algunos. Es lógico. Yo creo que cualquier casa, cualquiera, es capaz de tener fenomenología paranormal. Lo que los parapsicólogos buscamos es siempre que sea recurrente, es decir, que vuelva a producirse. Se sabe que el fenómeno paranormal es efímero, espontáneo y esporádico, pero esto es algo que, bueno, obliga a la parapsicología a extraerse de lo que es el método científico de investigación. Es decir, no podemos considerar que la parapsicología pueda llegar a ser una ciencia ortodoxa porque se saltan las reglas del método científico, ¿no? Y por ello existe un método paracientífico. Por eso, los fenómenos paranormales que se dan en los lugares suelen ser de tipo esporádico. Cuando nosotros encontramos fenómenos recurrentes es cuando decimos que un lugar está infestado.
bien psíquica o bien trascendentalmente. Sí podríamos hablar que la casa natal, calle Cervantes, muy cerquita de la Casa de las Caras, de la propia María Gómez Cámara, sí presenta este tipo de anomalías, este tipo de fenómenos extraños que sí lo hacen ser recurrente, ¿no? Y esto sí podríamos decir que puede tener trazas de comprenderse como una posible casa encantada. Pero lo que es la Casa de las Caras de Belmez, pese a que muchos piensan que está totalmente encantada y todo eso, pues la verdad es que sí se han producido cosas en las que yo en alguna ocasión he sido testigo junto con mis compañeros, pero que tampoco se producen más, ¿no? Es decir, el fenómeno por excelencia que se produce, ni más ni menos, para mí es el fenómeno paranormal más importante de todos los tiempos, que es el fenómeno de la Casa de las Caras de Belmez. Por lo tanto, bajo tu propia investigación, puedes confirmar de que se trata de un fenómeno auténtico. Bueno, ya te digo que llevo 24 años investigando el fenómeno y en todo este tiempo mi formación es totalmente cientificista, ¿vale? Yo tengo un método de investigación que desde luego, como decía antes, no podemos equipararlo al método científico de investigación porque se salen de esas normas, de esos parámetros y bueno, pues sería difícil, ¿no? Pero yo soy muy cientificista y creo que ya me conoces. Para mí lo más importante es demostrarlo y se demuestra andando, experimentando y por supuesto procesando todo ese tipo de documentación. En todo este tiempo yo no he encontrado ningún tipo de dato que me haga pensar que las Caras de Belmez son un fraude. Pese que hay muchos que gratuitamente van diciendo por ahí que no, es que eso está pintado, que lo pintó un pintor, que sí, que yo te digo a ti que eso no está pintado, se nota que no está pintado, lo hemos investigado, lo hemos analizado, se ha analizado por otras personas, incluso hasta por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 1976, que es el informe del doctor Alonso, donde bueno, pues una de las teleplastias más importantes, que es el pelao, se denomina el pelao, fue analizada durante 6 meses y no se encontró ningún tipo de pues pigmento que pudiera caracterizar lo que es una pintura acrílica, lo que es una pintura producida por ácido. Se trata de una reorganización de las partículas oscuras del cemento, el propio cemento, y que no se sabe bien por qué se forman así. Podemos hablar sobre la actualidad de la Casa de las Caras tras la muerte de, lógicamente, María Gómez Cámara y también de su hijo mayor. ¿Qué se sabe? Bueno, tras la muerte de María Gómez Cámara, ya podéis echar un vistazo a esto que yo os decía sobre precisamente el canal mío en YouTube, en Aventura del Misterio, ¿no? Donde ahí se ve más o menos la actualidad, se ve que las caras están debilitadas. La muerte de María Gómez Cámara no ha pasado por alto, así como así. Se trata de uno de los factores fundamentales, con lo cual la pérdida del factor fundamental pues evidentemente tiene que causar un trastorno en la formación teleplástica. Y sí lo hemos observado. No hemos observado la desaparición del fenómeno, porque no ha desaparecido, pero sí que han desaparecido muchas de las caras, muchísimas. Hoy en día es difícil poder ver lo que se veía en el 71, ¿no? O en el 76 o en el 84, ¿no? Que son puntos clave de eclosión de las caras, ¿no? Del fenómeno. Pero la actualidad sí que nos dice que el fenómeno está mutando. Y está mutando por una característica, yo creo que interesante de observar, ¿no? Que es ni más ni menos que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es una desorganización de la estructura que forma esas teleplastias. No sabemos por qué ni cómo, pero ahí está, se produce y se produce claramente, ¿no? Quizás tenemos todavía que investigar un poco más, quizás tiene que pasar un poquito más de tiempo para que seamos conscientes de qué es lo que está ocurriendo en la Casa de las Caras y, por supuesto, tenemos que dejar que el fenómeno en sí se naturalice como siempre lo ha hecho. Sin duda tenemos el lujo y el placer de contar con grandes personalidades como Pedro Amorós, Fermín Mayorga, Copérnico, como tantos entrevistamos desde esta plataforma. También sabemos, como tú sabes, Pedro, por el tema del COVID, este año tocaba, y con
estamos contigo con el tercer congreso sobre psicofonías, que es el único nivel meteorológico mundial que realiza y organiza Costa Insólita. El año que viene contaremos contigo, ya lo sabes, y bueno, abiertamente y públicamente lo voy a comentar, contamos contigo para el año que viene. Muchas gracias. Para hablar de ese mismo tema, psicofonías en la Casa de las Caras. Muchísimas gracias por atendernos, te mandamos un fortísimo abrazo de la costa tropical y estaremos en contacto para otros menesteres, hablaremos de psicofonías y de tantísimos temas que tú abarcas. Te damos las gracias. Bueno, Alberto, pues qué decirte, gracias a vosotros, por supuesto a ti un súper abrazo de esos que nos damos cuando nos vemos, con o sin mascarilla, ya te lo digo, y bueno, pues que siempre será un placer, es un placer haber estado aquí con todos vosotros, saludos a todos los oyentes, espectadores y la verdad es que es un inmenso placer estar aquí contigo, gracias a ti. Saludos, un abrazo.